22. Hay 4 salmos que hablan sobre la crucifixión de Cristo. Uno es el Salmo 40, otro es el Salmo 69, otro es el Salmo 118 y otro es el Salmo 22, que es el salmo del cual vamos a hablar hoy. Este salmo lo escribe David y lo escribe aproximadamente 1050 años antes. Amén. Espero que escuche, Juan. Este salmo lo escribe David 1050 años antes de que sucedieran las cosas que él dice en el salmo. Y hay 33 puntos referentes a la crucifixión de Cristo Jesús. Fíjese si se ha dado cuenta usted de lo que yo acabo de decirle ahora mismo. O sea que 1050 años antes de que esto sucediera, cuando todavía no se había inventado la muerte por crucifixión, que la puso Roma, siglos antes, hermanos, con un detalle minucioso, nos habla precisamente de la crucifixión de Cristo Jesús. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues lo que nos dice esto realmente es que la palabra de Dios es inspirada por Dios. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios, queridos hermanos, no tiene errores. Y esto es una demostración más, precisamente, de que la palabra de Dios es verdadera, es auténtica. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hablando sobre el Salmo 22, vamos a hacer una serie de aplicaciones para entender mejor el Salmo. O sea, lo vamos a dividir en aplicaciones para que se pueda entender mejor. Así que vamos a hablar sobre la primera aplicación. La primera aplicación de este Salmo va a ser una aplicación simbólica. Que pueden tomar nota ahí. La primera aplicación va a ser aplicación simbólica. Miren, en la economía mosaica, o sea, la economía de Moisés, Cristo Jesús, que era el sacrificio, o es, o siempre habrá sido el sacrificio inmaculado, aquí tipifica precisamente el carnero, el macho cabrio, el cordero y la tórtola. Esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento y que se hacían precisamente con estos animales que yo acabo de decir, el carnero, el macho cabrio, el cordero y la tórtola, todos estos están tipificando y hablando del sacrificio de Jesucristo. Estos animales los exponían a la muerte y lo colocaban sobre el altar de bronce, y allí los sacrificaba. Pero en los salmos, Cristo está presentando como un venado, o sea, como la cierva, como el corzo y el cervatillo. Mire, la cierva se levanta muy temprano por la mañana, se ve, con los primeros rayos del día. Y estos animalitos, que lo habrán visto muchas veces en televisión o en reportajes, estos animalitos brincan, siempre están pegando unos brincos, unos brincos grandes, y corretean con mucha ligereza, o sea, se mueven con mucha ligereza. Ellos lo que hacen es que van lamiendo el rocío de la mañana, qué bonito, mordiendo las hojas más suculentas que encuentran. El cervatillo es una de las criaturas más hermosas que Dios ha formado. Y a la misma vez, al mismo tiempo de ser la más hermosa, es también, mis amados hermanos, la más indefensa, o de las más indefensas. Miren, sus únicos medios de supervivencia de este animalillo es precisamente la rapidez con que se mueve y el olfato. O sea, son las dos cosas que tienen para realmente defenderse, no tienen otra cosa. Por lo tanto, esto es interesante, porque en el reino
porque en sus enemigos, los enemigos que tienen estos animalitos, abundan en ese reino sangriento como yo le llamo, de diente y garra. Bueno, esta es la figura que emplea precisamente en los salmos, en el Salmo 22. Emplea mucho estas figuras, y en los salmos se ve mucho la figura del ciervatillo, de la ternera, del corzo. Todo esto se ve mucho en el libro de los Salmos. Y en Amós, capítulo 4, si ustedes toman nota y luego lo leen en casa, en Amós capítulo 4, versículo 1, si lo leen, compara precisamente los líderes de la nación de Israel, aquellos líderes religiosos que se querían santurrones, que se creían que todo lo sabían ellos, con las vacas de Basán o con los toros de Basán. Y ahí Amós, el profeta Amós, le reprocha severamente por oprimir a los pobres y quebrantar a los menesterosos. O sea, a ellos Dios les reprocha mucho eso, y dicen que Dios en cierta ocasión dice: estoy harto ya de vuestros sacrificios, de vuestras ofrendas, porque la ofrenda, porque está bien. No es que, vamos a ver, cuando Dios dice en su palabra que Él estaba harto de sacrificios, de machos cabrios y toda esta serie de cosas, no quiere decir que Dios no quería que hicieran eso. No estaba diciendo eso, sino porque hacían eso, pero estaban dejando precisamente lo más importante. Descuidaban las viudas, los huérfanos, o sea que no hacían las cosas bien. Entonces ellos se justificaban con el sacrificio. Ellos hacían el sacrificio: hacemos el sacrificio y podemos hacer lo que no nos dé la gana. Y esto es precisamente lo que le reprocha Dios a los sacerdotes, ¿verdad?, y al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y bueno, esto es un tipo de los principales sacerdotes y de los escribas, estos toros de Basán que oprimían precisamente al pueblo. Es un prototipo de los principales sacerdotes y escribas de la época de Cristo. Ustedes saben que hubo un sacerdote que era Anás y el otro era Caifás, quienes fueron responsables del arresto ilegal, cuidado, ilegal, y de aquella, yo digo una chapuza, porque hicieron una chapuza de juicio a él, que le hicieron a Cristo, bueno, saltándose todas las leyes, y lo entregaron a Pilato precisamente para ser crucificado. Cuando Jesús está delante de Pilato, Pilato hace una pregunta y le dice: ¿qué hacemos de Jesús llamado el Cristo? Y la gente comenzó a gritar: que sea crucificado, que sea crucificado. Y Pilato volvió a preguntar y dijo: si yo no hallo ningún delito en él, dice Pilato. Pero ellos dijeron, el pueblo dijo: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fijaos bien lo que dijeron: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, esta maldición que ellos mismos se echaron sobre sí, todavía la están pagando. Todavía la están pagando. Pero esta maldición será quitada cuando Él venga en su venida, en su segunda venida. Y ellos verán, mis amados hermanos, como dice el texto, que ellos verán o mirarán al que traspasaron. Y ellos confesarán su pecado en un verdadero arrepentimiento y lamento. ¿Se imaginan esto, hermanos? ¿Se imaginan esa escena el día en que ellos reconozcan realmente que aquellos que gritaban que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que ellos que mismo tenían delante de ellos a su Mesías y lo rechazan, hermanos, lo crucifican, lo llevan a la muerte? ¿Se imaginan por un momento esa escena ahí, que ellos reconozcan lo que hicieron? Dios mío, eso es tremendo, hermanos. Llorarán, se arrepentirán, hermanos. Algo tremendo lo que tiene que pasar ahí. Luego vemos también como en el capítulo 22 del libro de los Salmos que estamos tratando, en el versículo 21 habla de los búfalos. De los búfalos. Dice: líbrame de los cuernos del búfalo. De los cuernos del búfalo. El búfalo, hermanos, se trata pues de lo que hoy en día sería el que tiene unos cuernos con unos ramales, pero que tiene las puntas de ese toro unas puntas muy muy afiladas como las agujas,
como las agujas. Y cuando los verdugos cogían a los pobres, decían a los pobres en el sentido de que eran víctimas, ¿saben lo que hacían? Ataban sus pies, ataban los hombros a los cuernos de ese animal y los soltaban. Y estas bestias comenzaban a correr por todo el desierto hasta que los que estaban allí, aquellos atados a esos cuernos, hermanos, morían encima de aquella bestia. Pues bien, esta es la figura, fijaos bien, que emplea aquí el salmista. La crucifixión era, mis amados hermanos, como atar a uno de esos cuernos de esta fiera tan terrible. Está comparando, fijaos bien, la crucifixión como los toros de Basán. Estos toros monteses representan precisamente la multitud que gritaba, esa multitud que gritaba enfurecida: sea crucificado, sea crucificado. No queremos que este reine sobre nosotros. Estos son. Pero luego la Biblia también nos habla, en el versículo 16 nos está hablando del perro, y el perro se menciona aquí 2 veces. En el versículo 16 está en plural, dice: perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Fijaos bien, hermanos, qué cuadro está hablando aquí el salmista David, y está viendo el futuro, hermanos, está haciendo un cuadro perfecto del futuro, del sufrimiento, de la crucifixión de Cristo. Y aquí, hermanos, este texto que yo acabo de leer podría ser una referencia a los soldados romanos, quienes ellos llevaron a cabo la crucifixión, porque siempre sabemos que la palabra perro siempre se le comparaba con los gentiles. O sea, a los gentiles se les solía llamar eso, un perro o perros, a los gentiles. Y luego en el versículo 20 del mismo Salmo, capítulo 22, dice: libra del poder del perro mi vida. Y esto, hermanos, esto se puede aplicar a Pilato, quien le consignó a Jesús a la muerte. Él fue el que lo llevó a la muerte, él fue el que lo crucificó, después de decir que no había hallado ninguna falta en él. Él mismo dice: no sabes que yo puedo librarte o te puedo condenar esto. O sea, estaba en las manos de Pilato. Pilato era el representante oficial del poder, de la autoridad de Roma, queridos hermanos. Y por regla general, el perro, en las Escrituras, como he dicho, se refiere a los gentiles. Y yo, hermanos, cuando veo estas escenas aquí en el libro de los Salmos, pienso cuán perfectamente, hermanos, el hombre se rebeló ante la cruz de Cristo. Los perros, hermanos, se reúnen allí, descorazonados, sin vergüenza, inmundo, buscando despojos del cadáver, persiguiendo, mis amados hermanos, en pandillas como una asamblea de malvados. Gloria al Señor, eso es lo que estaba pasando allí. Gloria a Dios, amén. El león, que es el símbolo de Satanás, es llamado el león rugiente. O sea, Dios había abandonado a su Hijo en esas tinieblas por causa del pecado nuestro. Todos los pecados recayeron sobre la persona de Cristo Jesús. Y en ese momento en que recayeron los pecados sobre la persona de Cristo, dice la Escritura que el Padre volvió el rostro porque no podía mirar al Hijo. Gloria al Señor. Así que Dios momentáneamente había abandonado a su Hijo en esas tinieblas de oscuridad y que estaba espiando el pecado de todos nosotros. Y la ayuda angelical, hermanos, estaba ausente totalmente, pero Satanás estaba allí. Sí, Satanás estaba allí con sus huéspedes. Gloria al Señor. Le había dejado por un tiempo. Ustedes saben que dice el texto bíblico que cuando va al desierto para ser tentado, y después de la tentación dice: y le dejó por un tiempo. Y le dejó por un tiempo, dice el texto. Pero después él vuelve de nuevo al ataque, porque él no se rinde, hermanos. Si tiene algo Satanás es que nunca se da por vencido, no se rinde. Él siempre volverá a intentarlo una y otra vez y otra vez y otra vez. O sea, los cuernos del búfalo, la pata del perro, la boca del león, queridos hermanos, ninguno, absolutamente ninguno,
tuvo el poder ni pudo llevar a la muerte, mis amados hermanos, a este divino corzo de la aurora celestial. No pudieron, hermanos, gloria al Señor, no pudieron llevarlo a la muerte ellos. La espada, que dice el texto, líbrame o libra de la espada mi alma, dice el versículo 20. Esa espada, que es la espada de la justicia divina, esa espada de la justicia se hundió precisamente en el seno del buen pastor. Sí, ¿por qué? Porque Dios demandaba justicia, hermanos. Justicia. O sea que muchas veces hablamos del amor, y es cierto que Dios es amor, pero el amor no era suficiente, hermanos, para realmente otorgarnos el perdón de los pecados. No era suficiente. Dios demandaba algo más. Dios demandaba justicia. Y tenía que cumplirse esa justicia. Así es que esa espada es la espada de la justicia divina, mis amados hermanos, que se hunde sobre el seno de ese buen pastor, gloria al Señor, donde, queridos hermanos, la ira de Dios cae sobre la persona de Cristo con toda fuerza, gloria al Señor, para juzgar el pecado nuestro sobre la persona de Cristo. Y esto es también una profecía que está escrita en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 7, donde dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos: heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y el versículo 15 dice: me has puesto en el polvo de la muerte. Ah, Dios mío, me has puesto en el polvo de la muerte, dice el Salmo. O sea, el polvo, en este pasaje, que es la palabra hebrea, una palabra en hebreo que se llama apaj, se llama, que se traduce como polvo, por regla general, pero fijaos bien qué detalle hay aquí. Miren qué detalle hay. En Números capítulo 19, versículo 17, se toma la ceniza de la vaca roja. Ustedes saben que había una vaca, que era una vaca roja, que no tenía que tener ni un solo pelo la vaca que no fuese rojo. O sea, si tenía un solo pelo que fuese de otro color, esa vaca ya no servía para eso. Y tampoco tenía que haber llevado sobre sí ningún yugo. Nunca. Entonces, fíjense bien, se sacrificaba la vaca roja, y luego esa vaca roja se quemaba. Se quemaba, y las cenizas de esa vaca servían precisamente para la purificación del pecado. Y este mismo término, fijaos bien porque esto es maravilloso, este mismo término, hermanos, que esto fue llevado al polvo. Repito, me has puesto en el polvo de la muerte. Fíjese bien, que esto fue llevado al polvo, o sea, a la ceniza de la muerte, para nuestra purificación. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilla, Señor! ¿Cómo podremos nosotros realmente poder bajarte ese acto tan maravilloso que tú hiciste por cada uno de nosotros? Así que esta es la aplicación simbólica. Pero hay otra aplicación más, que es la aplicación mesiánica. Y ya, amén. Disculpen, es que se me ha caído el internet. Me he quedado, por un momento me quedé sin internet. Estaba diciendo que vamos a entrar en lo que es la aplicación mesiánica. Dice el texto, en el versículo 6 del capítulo 22, dice, hablando de Cristo, fíjense bien lo que dice: yo soy gusano. Dios mío de mi vida. La palabra, hermanos, que aparece aquí en hebreo para gusano es la palabra tolá. Y esta palabra, fijaos bien, figuran 31 veces en el Antiguo Testamento y es traducida muchas veces como carmesí. Quiero que todos estos detalles que les estoy dando, anótenlo porque esto es maravilloso. Esto se aplica, hermano, esto se aplicaba a lo que era el coco bacteriológico del cual se extraía el tinte escarlata
para las telas del tabernáculo. O sea, el tola del oriente es un pequeño gusano parecido a la cochinilla. Y estos pequeños gusanos son exprimidos, machacados, donde se extrae la sangre carmesí y se usaba para el colorido de las telas. Y en Palestina y en Siria también se empleaba la tola, o sea, esto que le llamamos nosotros, que él se dice que es gusano, y de la misma manera era para producir una tinta permanente para el color escarlata. O sea, el carmesí es, propiamente dicho, el esplendor del gusano. Y Cristo dice, yo soy gusano. Dios mío de mi vida, yo soy gusano. ¿Ustedes pueden entender esto? O sea, que él tuvo que ser estrujado, molido en la cruz del Calvario para que usted y yo fuésemos vestidos de la gloria suya. Dios santo de mi vida. Las vestiduras, queridos hermanos, espléndidas de nuestra salvación, es ni más ni menos, hermanos, que el resultado del sufrimiento, de la muerte en aquella cruz, del padecimiento, de los sufrimientos de Cristo Jesús, donde fue machacado, oprimido, gloria al Señor. De ahí, hermanos, gloria al Señor. Porque, déjenme que le diga algo, porque quizás ustedes no se han dado cuenta nunca. Pero, posiblemente, yo no sé si sabrán ustedes, no sé si sabrán lo que es la cochinilla, o si ustedes han oído alguna vez hablar de la cochinilla. La cochinilla es un gusanillo, un gusano, y ese gusano, cuando se aplasta el gusano, un gusanito pequeño se aplasta, sale un líquido rojo, rojo. Pues bien, ¿cuántas veces ha comido usted ese gusano? Muchísimas veces. Porque ese gusano es el E120. Y eso está en los embutidos, en los lácteos, está en casi todo. Eso es un colorante. Es un colorante, hermanos, que no es un colorante artificial, es un colorante que se extrae precisamente de ahí y está en casi todos sitios. Usted cuando lea en la etiqueta que pone, pues pone de qué están hechas las cosas, usted verá que pone etal, el 130, el tal, el 210. Bueno, cuando vea el E120, eso es la cochinilla, que se aplasta, se tritula, con una gran cantidad, se tritula, y ese líquido que sale rojo lo hacen precisamente para el colorante de los alimentos que comemos. Bueno, este título de gusano, esto nos recuerda precisamente la humillación de Cristo Jesús, hasta el punto, hermanos, que Él se hizo esto, esa humillación. Y ese título Él agrega, y no hombre, gloria al Señor. Ay, Dios mío de mi vida. O sea, no es que no sea hombre, sino que se hizo nadie, en contraste con ser alguien. O sea, él, pues es que era Dios, hermanos. Y habría algo más humillante, hermanos. Digo yo, habría algo más humillante que hacerse humano. No hay nada más humillante para un Dios que hacerse hombre. Y Él se hizo hombre. Gloria al Señor. Aleluya. Y en el versículo 22 del Salmo 22, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Mire, este es claramente el lenguaje de la resurrección, porque aquí está hablando de la resurrección. Y ¿se acuerdan del texto cuando dice, ve a mis hermanos? ¿Se acuerdan de aquello? Ese mensaje que le da a María Magdalena cuando él resucita y le manda un mensaje diciendo, ve a mis hermanos, cuando él resucitó, y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Está hablando ahí de la resurrección. Y en Hebreos capítulo 2 dice que él, hablando de Cristo, no se avergonzó de llamar hermanos a los santificados. Y a continuación, hermanos, en Hebreos, a continuación de esa cita,
de ese pasaje sale el Salmo 22, donde dice, en medio de la congregación te alabaré. Pero esto no es algo presente, hermanos. Esto no es algo para el presente, sino que esto va mucho más allá. Hermanos, ¿por qué? Porque en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, vemos esa gran sinfonía, ¡ay, Dios mío! Esa gran sinfonía de adoración cuando el Cordero en medio del trono será adorado, ¿eh? ¿Saben ustedes cuando Él abre los sellos, gloria al Señor, y allí hay una aclamación de las huestes celestiales, y se alaban y se postran dando la gloria a Dios, al Cordero? Eso pues bueno, eso es. Esto no solamente, esto es algo que estamos viviendo ahora, pero que su culminación, queridos hermanos, donde tendrá el clima, gloria al Señor, la cima más alta, será precisamente cuando se cumpla eso en el capítulo 5 del Apocalipsis. Gloria al Señor. Y en el versículo 28, vamos en el 28 del capítulo 22, dice que vemos a Cristo como el gobernador de las naciones. O sea, que Él regirá las naciones. O sea, que la parte final del Salmo habla de los días del milenio. Qué cosas, ¿eh? La parte final del Salmo está hablando de los días del milenio, cuando el gobierno estará sobre su hombro. Y dice la Biblia que Él reinará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. O sea, el Salmo que estamos hablando, hermanos, es un salmo extraordinario porque tiene muchísimas referencias precisamente a Cristo Jesús, más que ningún otro. Vamos a hablar ahora sobre lo que es la aplicación histórica de este salmo. Vamos a hablar sobre la aplicación del Salmo 22, la aplicación histórica. Miren, en este salmo contiene, fijaos bien, contiene 33 profecías que se cumplieron en el Calvario. En el Calvario se cumplió 33 profecías que están escritas en este salmo. Y hermanos, qué pena, hermanos, qué pena que Israel siga ciego ante su mensaje. En el capítulo 53 de Isaías, hermanos, cuando nosotros leemos el capítulo 53 de Isaías, hermanos míos, y cuando ellos lean el capítulo 53 de Isaías, es que está tan claro, tan sumamente claro, hermanos, gloria al Señor. ¿Y sabe lo que dicen algunos? Miren, déjame que les diga lo que dicen algunos. Algunos que yo no sé de dónde la han sacado. Es que yo no lo sé, pero yo se lo he escuchado muchísimo y no sé de dónde han sacado eso. Dicen que los judíos no leen el capítulo 53 de Isaías. Dicen algunos que el capítulo 53 de Isaías no está en la Biblia de ellos, o que lo han quitado de ahí ellos, el capítulo 53. No. El que diga eso no sabe lo que está diciendo, no sabe ni lo que dice. Miren, les voy a explicar un poquito el por qué ellos no citan el capítulo 53 de Isaías. Se lo voy a explicar y cuando yo se lo explique ustedes lo van a entender perfectamente. Miren, ellos estudian las escrituras durante todo el año y lo dividen. Ellos dividen su escritura para leerlas todas en un año. O sea, en un año leen toda la escritura y la estudian. Pero la escritura que estudian no es toda la Biblia, es solamente los 5 libros de Moisés, que es la Torá, como ellos le hablan, ¿de acuerdo? Ellos estudian lo que es los 5 primeros libros de la Biblia. Y a eso se le llama la Parashá. Y para estudiar esos 5 libros tardan un año porque lo dividen, mis amados hermanos, van dividiéndolo por semanas. O sea que cada semana, cada sábado, ellos tienen una porción de lo que es el Pentateuco, para que me entiendan, de los 5 primeros libros de la Biblia, y hablan de un pasaje de ahí, y ahora, después de hablar de ese pasaje, escuchen porque esto es interesante, leen una porción, aparte de eso, leen una porción de los profetas, que es la Actará. Y esa Actará la leyó Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cuando él va a la sinagoga y dice que se le dio el profeta Isaías? Se le dio el libro del profeta Isaías para que lo leyera y dice que
desenrollando el rollo del libro del profeta Isaías, halló el pasaje donde estaba escrito, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se acuerdan de aquello? Bueno, a esa porción que se le daba a uno que estaba ahí, podía leerla cualquiera, se le llamaba la Actará. La Actará era precisamente una porción que se leía siempre un versículo o un texto entero o un capítulo entero de un profeta. Entonces, si ellos dividían la escritura precisamente en un año para leer esto, tenían aproximadamente 50 y tantas lecciones al año, no podían tampoco leer el capítulo 53 de Isaías porque hay muchísimos más versículos y hay muchísimos más capítulos en los profetas. ¿Qué pasó luego? Miren, lo que pasó es que hubo un rey que prohibió que se leyera la escritura, o sea, lo que son los 5 libros de la ley. Hubo un rey que dijo, prohibido que los judíos lean los 5 primeros libros de la Biblia. O sea, les prohibió que leyeran o que estudiaran precisamente el Pentateuco. Así que ellos se encargaron, esto es interesante, se encargaron de leer la escritura, pero como estaba prohibido leer eso, ellos leían la porción de los profetas solamente, que se le llamaba la Actará, nada más que eso. Luego cuando ese rey murió, luego otra vez, cuando volvieron otra vez a estudiar lo que era el Pentateuco, entonces la Actará la siguieron manteniendo, o sea, no la quitaron. Es de ahí que precisamente Jesús lee la porción de la Actará. No es eso. Entonces, ¿por qué ellos no ven ahí? ¿Por qué no ven a Cristo en ese salmo, en ese capítulo 53? Porque tienen sus ojos así, ellos lo estudian, ellos lo leen y lo releen y lo estudian, pero ¿saben lo que piensan ellos de ese pasaje? Le voy a decir yo lo que piensan. Ellos dicen que el siervo sufriente en el cual aparece el capítulo 53 de Isaías no es Cristo, no es el Mesías, dicen ellos, es Israel. O sea, que ellos se lo achacan a Israel. Sí que lo leen y lo tienen. Gloria al Señor. Amén. Pero ellos lo interpretan como que el siervo sufriente es Israel. Qué pena, hermanos. Qué pena, de verdad que sí. Pero un día sus ojos serán abiertos. El Salmo 22 comienza con una exclamación en la cruz. Y esa exclamación, hermanos, es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta cita del Salmo se cumple en Mateo capítulo 27, versículo 46, cuando dice, cerca de la hora novena, ¿se acuerdan de aquello? Jesús clamó, Elí, Elí, lama sabactani, que esto es, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. O sea que en Marcos capítulo 15, versículo 34, también se repite la cita, dice lo mismo. Y el Salmo termina diciendo, Él hizo esto. Es que el Salmo 22 es una maravilla, hermano. El Salmo 22 termina diciendo, Él hizo esto, o se traduce, o como consumado, terminado. Gloria a Dios. Amén. Y fue esa palabra que dijo Jesús en Juan capítulo 19, versículo 30, consumado es. Esa palabra que nosotros en nuestro idioma necesita precisamente 2 palabras en el hebreo, en el griego solamente es una sola palabra, testelestai. Gloria al Señor. Como diciendo, ya tu deuda ha sido cancelada. Ay, qué bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Y luego entramos en lo que es la cuarta parte, para terminar, que es la aplicación profética del Salmo 22. O sea que desde el versículo 22 hasta el final, vemos ahí en el Salmo pues como una especie de
de horizonte, queridos hermanos, que cada vez va más ampliándose hasta el versículo 27, y cuando ahí en el versículo 27 que todos los confines de la tierra, ahí ven cómo vuelven de nuevo al Señor. Dice, y la congregación, la cual se aplica en Hebreos capítulo 2, versículo 12, cuando dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. O sea, que esto es a los creyentes de la dispensación presente, la dispensación de la gracia, o sea, la iglesia, gloria al Señor, está hablando. O sea, somos sus hermanos, y somos compartícipes de todas las bendiciones que fluyen, hermanos, de la muerte expiatoria de Cristo Jesús. Y luego hay, mis amados hermanos, lo que es la descendencia de Jacob, que es Israel. O sea, que el judío de hoy es incrédulo, es verdad. Y esta es la condición que lo llama Oseas. En Oseas capítulo 1, versículo 9 dice, lo a mí, o sea, no pueblo mío. O sea que ahora Israel está en ese periodo de Oseas capítulo 1, versículo 9. Pero llega el tiempo, mis amados hermanos, viene el día cuando serán restaurados, será traído de nuevo a una relación con Dios. Y dice la Escritura que mirarán a aquel que traspasaron, y el olivo volverá a dar el fruto, hermanos, para Dios. Gloria al Señor, amén. Porque Oseas, ya saben que es un profeta que está profetizando precisamente a Israel, a la casa de Israel, Y esto hay que entenderlo, porque si no se entiende esto en la profecía, nos haremos un tremendo lío, porque una cosa es Israel y otra cosa es Judá. Son dos identidades totalmente distintas. Una cosa es Judá, una cosa son los judíos y otra cosa es Israel. Esto hay que saber diferenciarlo, porque si no, muchas de las profecías no se entenderán. Aun cuando todos los judíos son israelitas, escuchen bien, todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. ¿Por qué? Porque una cosa es la casa de Israel y otra cosa es la casa de Judá. La casa, o sea, lo que es el reino del sur y el reino del norte cuando se dividieron. No quiero entrar porque esto es muy largo, y en otro día, pues si el Señor lo permite, daremos todo esto. Y finalmente, todos los extremos de la tierra, como he dicho, volverán. En el versículo 27 dice, sí, la casa de Efraín, exactamente, hermano Kiki, es la casa de Efraín, se le llama, que es el reino del norte, se le llama también la casa de Efraín, eso es, y la casa de Judá, el reino del sur, amén. Dice, y todas las familias de las naciones adorarán delante de él, Dios mío, o sea, las bendiciones, hermanos, de la muerte de Cristo. Las bendiciones, mis amados hermanos, de Cristo, de ese sacrificio cruento, perfecto, ese sacrificio tan maravilloso, no puede ser limitado solamente para la Iglesia o Israel, no. Su poder, hermanos, el poder de ese sacrificio creciente, mis amados hermanos, va a resultar precisamente en lo que es la continuación del reino. Continuación del reino, o sea, el varón de dolores, el rechazado en el Calvario, queridos hermanos, se convertirá en el Rey de Reyes, en el Señor de todos los señores, como dice en el libro del Apocalipsis. Hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo, los reinos del mundo. Han venido aquí a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En ese día habrá una alabanza universal, no solamente lo que es la Iglesia y los judíos, el pueblo de Israel, no, será una alabanza universal, una alabanza de adoración sin fin, en una plenitud absoluta. Por eso dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, dice en el versículo 29 del Salmo 22. O sea que la cruz, mis amados hermanos, será el manantial de bendición material, además de las fuentes para la necesidad espiritual que habrá. El Salmo, mis amados hermanos, concluye con una simiente espiritual, ya que cada generación, queridos hermanos, cada generación sucesiva, por supuesto, a esta, está oyendo ese mensaje glorioso de la cruz. Por eso, hermanos, dice, Él hizo esto. Él lo hizo todo
Él pudo decir, cuando estuvo en la cruz, consumado, he acabado la obra, he cumplido con mi cometido. Por fin, después se ha llevado a cabo ese plan que ya estaba desde la eternidad, hermanos, antes que el mundo existiera, hermanos, antes de que Dios dijese en el Génesis, hágase la luz, ya Él dijo, pronunció en la eternidad, sea la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Ese plan perfecto, trazado, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Bendito sea Dios, hermanos. Cuando nosotros vemos esto, no tenemos por menos que sentirnos indignos, hermanos. Indignos, hermanos, de tan acto de misericordia, de amor y de justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, queridos hermanos en el Señor, espero en esta noche pues haberos hecho bien con este estudio del Salmo 22. Y bueno, pues para la próxima semana, como estamos tocando y tratando lo que son los salmos mesiánicos, que hablan sobre el Mesías, pues la semana que viene trataremos sobre otro salmo mesiánico, que es el Salmo 69. El Salmo 69, que también es un salmo mesiánico. Y hablaremos de ese salmo también, y bueno, pues sacaremos cosas también que están escritas ahí en el Salmo 69, que son maravillosas, son preciosas, porque los salmos es una maravilla, hermanos, poder indagar y estudiar el libro de los salmos. Que Dios me los bendiga a todos grandemente, y espero que lo hayan entendido, porque yo trato de explicarlo lo más ¿cómo decirle?, lo más sencillo posible, para que ustedes puedan entenderlo, puedan comprenderlo, y espero que lo hayan entendido. Amén. Vamos a hacer una oración.